Producciones Emoción Activa presenta Esclerosis Múltiple en Español. Con ustedes, Luis Díaz. Buenas amigos, bienvenidos a Esclerosis Múltiple en Español. Les habla su amigo Luis Díaz y como siempre para mí es un motivo de alegría estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando acerca de las células madres y la esclerosis múltiple. Un tema un tanto delicado, un tema un tanto controversial. Para aquellas personas que somos creyentes podría ser un tema un tanto controversial, pero para algunas personas podría ser un tema también un tanto esperanzador. Cuando tenemos la esclerosis múltiple y vemos que no está respondiendo, no está teniendo los resultados que esperamos con la primera línea de medicamentos de defensa que tenemos, que son las terapias de modificación de la condición, las que se ha probado que son altamente efectivas. Cuando tenemos un tipo de esclerosis múltiple que vemos que no está respondiendo a estos medicamentos, como por ejemplo la esclerosis múltiple progresiva primaria, la esclerosis múltiple progresiva secundaria, son tipos de esclerosis múltiple que por lo general no responden a este medicamento, entonces a este tipo de terapia. Entonces tenemos una segunda opción y tenemos que optar o por lo menos contemplar la posibilidad de esta segunda línea de defensa, y dentro de esta segunda línea de defensa están las células madres, la terapia mediante células madres. Pero ¿de dónde provienen estas células madres? Voy a hablar en términos generales, luego al final voy a hablar de 4 o 5 tipos de células madres que son legales aquí en Estados Unidos, pero obviamente todos ustedes, dependiendo de qué país me están escuchando, mirando este video, o de qué estado, incluso aquí en Estados Unidos, tienen que verificar cuáles son las reglamentaciones y las leyes de su estado o país en relación a las células madres. Uno de los procesos es que estas células madres se obtienen a través del cordón umbilical, ya después que la criatura haya nacido y con total consentimiento de sus padres. Esto se da obviamente en España. Aquí en Estados Unidos es de mucho saber que en estas clínicas abortivas, después que se realizan los abortos, no sabemos a ciencia cierta qué hacen con los abortos, con los cuerpecitos de los bebés abortados, incluso con los órganos y las partes de estos bebés abortados. Incluso hay fotos donde se ven que los bebés después de ser abortados son tirados en basureros, en recipientes de basura. Entonces, pues algo que a veces no le da no le da respeto a la vida en ese aspecto y en ningún aspecto. Pero en fin, no sabemos a ciencia cierta qué hacen con esas partes. Sabemos que todo esto es un negocio y que posiblemente estas clínicas abortivas pueden hacer con esos órganos lo que les den gana. Entonces, posiblemente vendan estas cordones umbilicales o incluso estas células madres, estas partes en los cuerpos donde pueden conseguir estas células madres, algunas otros, eh, por decir así, farmacéuticas que pueden generar estas células madres o procesarlas, pero no sabemos a ciencia cierta. Ahora, esto es una especulación, no es un hecho, no se ha probado, pero es una posibilidad, no sabemos qué es lo que se hace, y eso es una de las cosas que es totalmente cuestionable con estas clínicas de aborto. Pero por ahí salen las células madre. Este es uno de los procesos, y en este proceso se somete al paciente a quimioterapia para así debilitar su sistema inmunológico y después eliminar este sistema inmunológico, introducir estas células madres y que se vuelva a formar otro sistema inmunológico, pero esta vez un sistema inmunológico sano. Y eso es lo que hacen las células madres. Pues esa es la opción. Y sabemos que en el caso de Selma Blair, sabemos que
tiene un caso de esclerosis múltiple bien agresiva y que ya fue sometida a quimioterapia. No sabemos exactamente, eso solamente lo va a hacer su doctor, pero se sometió a esclerosis múltiple, a quimioterapia para así debilitar su sistema inmunológico, que por consiguiente nosotros las personas que tenemos esclerosis múltiple, nuestro sistema inmunológico es el que está atacando nuestro sistema nervioso. Y a través de la quimioterapia se debilita este sistema inmunológico y entran estas células madres para reemplazar este sistema nervioso, este sistema inmunológico que está enfermo. Las células madre, ¿qué son? Todos y cada uno de nosotros tenemos células especializadas, células que hacen una determinada función dependiendo en cuál sistema en nuestro cuerpo estén o en qué órgano de nuestro cuerpo estén, pero tienen funciones específicas. Las células madres no. Las células madres son células que se pueden adaptar y se pueden convertir y hacer las funciones que hacen estas células especializadas, X o Y célula. Entonces, estas células madres se introducen en el sistema que se necesitan y estas células madres se convierten en estas células especializadas haciendo la función específica que necesitan nuestro sistema, nuestros órganos. Bueno, eso son las células madres. Bueno, las células madres también tienen la habilidad de reparar los daños que han sido causados por la esclerosis múltiple. Son capaces de incluso regenerar la mielina, que sabemos que es lo que principalmente está siendo afectado por la esclerosis múltiple, pues tiene la capacidad de regenerar esta mielina. Bueno, este es el proceso, pero es un proceso que por consiguiente es un proceso muy peligroso. Es peligroso, por eso es que obviamente cuando yo se lo comentaba a la doctora, a mi neuróloga, porque obviamente había escuchado hablar muchísimo de manera positiva de estas células madre y le dije, bueno, ¿por qué en lugar de seguir con la terapia que estoy ahora mismo, por qué no me somete a una posible implantación de células madre para ver si mi situación mejora? Y ella me dijo, es muy peligroso. El primer paso es someterte a una terapia de esta primera línea de defensa que tienen los medicamentos con la esclerosis múltiple. Si estás teniendo buenos resultados con esta primera línea de defensa, entonces ¿para qué arriesgarte yendo a una con las células madre? Porque puede ser bien riesgoso. Algunos de los síntomas que pueden tener, bueno, son fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, ronchas, presión en el pecho, presión arterial baja, tos, dolor en el pecho y menos cantidad de orina. Estos son algunos de los síntomas, pero no es preocupante. Lo que es verdaderamente preocupante es lo que la FDA ha encontrado. Uno de los riesgos cuando se implanta, en las pruebas que estaba realizando la FDA, se le inyectó células madres a un paciente que tenía problemas en su ojo y el paciente simplemente perdió la vista. Entonces es peligroso. A otro paciente que se le inyectó células madres en su médula, este le provocó un tumor medular. Entonces este es el peligro que puedes, puede generar cierto cáncer. Entonces, es por esa razón que la primera opción es someterte a un tratamiento dentro de los medicamentos de primera línea de defensa y luego, si tú ves que tu esclerosis múltiple no está funcionando, no está teniendo los resultados esperados, entonces considerar la implantación de células madres. Como en el caso de la esclerosis múltiple progresiva, primaria o secundaria, son esclerosis múltiples bien agresivas. Entonces tú ves que es muy delicada, entonces tú ves que a veces los riesgos que puedes sufrir con este tratamiento puede compensar todo lo que estás sufriendo en ese momento por los síntomas de esa esclerosis múltiple. Pues vas a tomar una balanza y vas a ver, estos son los riesgos, estos son los síntomas, vale la pena someternos a este riesgo para la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, pero esto es una conversación que tienes que hablar con tu doctor. Ahora, en el tema de las células madres, vemos que estas células madres muchas veces no sabemos de dónde provienen y ahora con la película esta de Sound of Freedom
que habla de los niños y de toda esta situación donde se está comenzando a traficar niños y muchas veces hasta sus órganos. Uno puede estar un tanto escéptico a esto de las células madre porque no sabemos dónde vienen. Pero hay células madres que son donadas. Hay farmacéuticas que le pagan a las personas para obtener estas células madres, ya sea que tuvieron una criatura, tienen un niño y obtienen este cordón umbilical o a través de la médula ósea, en fin, pero estas células madres también pueden ser donadas. Entonces es bien importante, si esto representa una posible dificultad en términos de nuestros principios, de nuestras creencias, es bien importante que hablemos con nuestro doctor y hablemos con la farmacéutica que está proveyendo estas células madres. Ahora, las células madres aquí en Estados Unidos, hay 5 tipos de células madres que son totalmente legales aquí en Estados Unidos. Y voy a hablar acerca de ellas. Bueno, la primera la primera terapia de células madres es la HSCS o las células madres hematopayectua. Estas células madres se obtienen de la médula ósea. ¿Y qué es la médula? Son células madres adultas y se obtienen de la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido que está en nuestros huesos. Y de ahí se puede obtener estas células madres. Estas células madres ayudan a nuestra sangre y también ayuda a nuestro sistema inmunológico. O sea que es bien importante para nosotros con esclerosis múltiple. Otro tipo de células madres está la MSCS. Se escucha hasta como si fuera de pandilla o eso, ¿no? Bueno, el otro tipo de células madres, la MSCS, y esta célula madre, la célula madre mesenquimatosa. Este tipo de células madres son células madres adultas que se pueden obtener a través de la médula ósea, a través de la piel y a través de la grasa. Ve que ahí son partes donde se pueden obtener y obviamente este tipo de células madres muchas veces es donada o vendida porque muchas veces estas farmacéuticas te pagan para que le des este tipo de células madres. Entonces, no necesariamente son por los restos de los fetos que han abortado o por los restos de los bebés que han abortado, sino que también son donadas. Es bien importante, si eso representa una dificultad en términos de principio para ti, es importante entonces que investiguemos esto. Otro tipo de células madre es la NSCS. Y este tipo de células madres son las células madres neuronales. Y este tipo de células madres ayudan a la reconstrucción de algunas partes de nuestro cuerpo, específicamente de algunas partes de nuestro cerebro, específicamente la mielina. Y vemos que es importante también para la esclerosis múltiple. Otro tipo de células madres están las células madres HESCS o las células madres embrionarias humanas, este tipo de células madres embrionarias humanas. Este tipo de células madres ayuda a todos los tipos de hecho, pueden formar cualquier tipo de células y a su vez ayuda también a las células madres, a la función de las células madres. Y otro tipo de células madres es la iPSCS. Y este es el tipo de células madres pluripotentes inducidas. El riesgo de este tipo de células madres, puede ayudar a cualquier tipo o otro tipo de células, pero el riesgo de este tipo de células madres que puede causar tumores. Como pueden ver, es un procedimiento que puede ser muy prometedor, pero también es un procedimiento que puede ser muy riesgoso. Por eso hay que poner una balanza los posibles beneficios que va a tener este tratamiento y también los riesgos, porque estamos hablando de riesgos de posibles tumores. Es todo de mi parte. Espero que la información que les haya proveído el día de hoy haya sido de toda su ayuda. Y como les dije, este tipo de tratamiento
no es aconsejable, es simplemente aconsejable para las personas que están sufriendo de otro tipo de esclerosis múltiple, como la agresiva, la progresiva, agresiva progresiva, ya sea primaria o secundaria, que vemos que no está teniendo resultados los primeros medicamentos de esta línea, de la primera línea de defensa. Entonces tenemos que tener en consideración otro tipo de opciones. Y recuerden que también les he dicho que con una buena alimentación y con una desintoxicación a través del jugo de zanahoria, que le he dicho este procedimiento, esto también puede ayudar muchísimo. De hecho, estaba escuchando el caso de este físico que tiene una condición bien, tuvo una condición bien, la condición conocida como ALS, que es otro tipo de esclerosis, pero es esclerosis lateral. Este tipo de esclerosis múltiple, el tiempo de vida es muy corto. Sin embargo, él pudo vivir muchos años y pudo hacer muchos aportes a la física. ¿Y qué fue lo que él hizo? Modificar su alimentación. O sea, esto es bien importante. Muchas veces dice, ay no, si todo el mundo me dice que es la alimentación, pero la alimentación va a tener efectos muy positivos en tu condición si somos disciplinados en la condición. Y como te dije, aquí en mi canal tengo episodios donde hablo acerca de cuál es la dieta adecuada para estabilizar la esclerosis múltiple. Bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. No olviden seguirme en mis redes sociales, darle like a este video en YouTube y esto nos puede ayudar muchísimo a llegar más a más personas. Suscríbete, perdón, en el canal. Esto ayuda muchísimo, de verdad. Además que es gratis, dale like a este video en YouTube, suscríbete al canal y esto ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y sígueme en mis otras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Sígueme en mis redes sociales y además al clic en el enlace que estoy dejando aquí abajo para que puedas adquirir algunos de mis libros. De momento es todo de mi parte, gracias y hasta la próxima. Le habló Luis Díaz.